Hola, hola, un vídeo más en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra. Soy Josep, bienvenidas, bienvenidos todos al canal, todas. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la anchura de una vena de agua que hay en la finca. Bien, vamos a ver la anchura que tiene la vena de agua. Bien, en radioestesia ya saben que hay un estudio dentro de la radioestesia, de todo lo que engloba la ciencia de la radioestesia. Existe una ramificación que va hacia lo que es la búsqueda de agua, llamados zaorís, los que tenemos esa capacidad o esa sensorialidad para encontrar agua. Somos personas muy sensibles al agua y forma parte dentro de la radioestesia. Bien, entonces hoy vamos a ver una vena que detecté ya previamente aquí en la finca, la anchura que tiene. Iremos caminando. Ya saben, paralelamente lo que son las varillas, los alambres, siempre paralelamente vamos en dirección hacia la vena, y previamente ya sé dónde está, tengo ubicada la vena, para que veáis cuando se cruzan y entremos en la vena. Bien, vamos a calcular la anchura de esa vena de agua. Día de viento, así que manos a la obra, vamos a ver. Vamos a ir caminando previamente en dirección a la vena de agua, con las varillas, con los alambres paralelo, pensamos en el agua. Siempre hay un trabajo previo de pensamiento, de conexión con el subsuelo. Bien, tenemos que pensar en una veta, en una corriente de agua. Y aquí entramos aquí. ¿Ven ustedes que se han cruzado los alambres? Seguimos, vamos a calcular 1 metro, 2 metros. Es una vena de agua muy poco ancha. Vamos a caminar otra vez, dirección a la vena. Aquí entramos en la vena, 1 metro, 2 metros, salimos de la vena. Tenemos una corriente aquí de 2 metros de agua, una vena de 2 metros. Bien. Si, como anteriormente en otro vídeo ya vimos esta vena, vamos a ver el origen del caudal. Vamos a pensar en el origen y le vamos a decir a la varilla que nos indique dirección donde se origina la vena, que se va moviendo. Bien, dirección sur en este caso. Bien, ahí está el origen de la vena. Y ahora me pongo así, dirección de la corriente para allá. Nos indica que la corriente de la vena corre en esa dirección. Ya sabemos que tenemos 2 metros de anchura de una vena que nos corre en esta dirección de ahí. Esto no vale para todo, no vale para todo. Es decir, si yo quiero encontrar alveolos de agua o agua estancada, subterránea, sin correr, que está completamente estancada, esta agua que permanece ahí depositada como un depósito interior, ya no me sirve pensar en vetas de agua, no me sirve, porque no la voy a encontrar nunca. Necesito pensar entonces en alveolos, en depósitos de agua interior, que no corran. Bien, con esa premisa, entonces inicio la búsqueda hasta hallar, si es que lo hay, uno de los depósitos de agua. No vale para todo, es decir, cada cosa hay que hacer un ejercicio previo de concentración en aquello que quiero encontrar. Si no, no vale, para todo no es, ¿sí? Entonces, la radioestesia engloba pues mucha búsqueda de personas también, búsqueda de cadáveres, búsqueda de minas, de bombas. Existe multitud de cosas que se pueden realizar solamente con esta conexión. Bien, en mi caso es agua, en mi caso mi especialidad es el agua. Entonces, tanto agua estancada como agua subterránea, corriente, vetas, venas, afluencias verticales, manantiales, fuentes, todo este mundillo. Esto es lo que más percibo. Si me concentrara e intentara otras cosas que no he hecho, pues a lo mejor saldría, no lo he hecho, así que no puedo decir. Así que nada, para que vean un poquito lo que engloba todo lo que es la radioestesia. Bien, así que bueno, era para que vean cómo se hace
para medir la anchura de una veta. Bien, siempre andando con lo que son las varillas, los alambres, y cuando se cruzan, allí tenemos agua, porque previamente hemos hecho un ejercicio de concentración de que ahí hay agua. Bien, después todo esto se prueba ya cuando se perfora, pues siempre hay una variación, no es una ciencia exacta, yo no puedo decir precisar con exactitud, es una aproximación bastante aproximada, eso sí es verdad. Pero temas de caudal fluctúan. Los caudales no son siempre el mismo, es como un río, no siempre es el mismo caudal, va fluctuando. Si hoy, por ejemplo, son 1000 litros, por decir algo, mañana pueden ser 800 o pueden ser 1200. Hay una fluctuación, incluso no en un día para otro, sino en horas. Siempre fluctúa, ¿bien? Bueno, dicho esto, espero que estéis bien, todas y todos, que se va la cama por el viento, y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden a suscribirse, que es completamente gratuito.